Gracias, señor presidente. Comenzaré señalando que creo que ha hecho bien el señor ministro de Economía y Finanzas al mencionar el contexto internacional desde el punto de vista económico por el que venimos atravesando. ¿Por qué razón? Porque el país debe tomar conciencia cabal de la crisis a nivel internacional. No estamos hablando solamente que la caída de los precios de los minerales y el petróleo han generado también daños a las economías de Colombia, de Ecuador, de Brasil, es decir, de los países de la región. El día de hoy, por ejemplo, el diario El País de España informa que debido a la caída abrupta del precio del petróleo, Canadá entrará en recesión. Repito, Canadá entrará en recesión. No estamos hablando de un país mediano, sino estamos ante una potencia mundial. Entonces, quiere decir que las consecuencias de los mercados internacionales aún son imprevisibles. Porque si la moneda china está en caída, Canadá está entrando en recesión, la mayor parte de los países europeos, con la honrosa excepción de Alemania y de España tal vez, continúan en una crisis económica, creo que el panorama no es alentador. Y eso, señor presidente, no es caer en el pesimismo como lo mencionó el congresista Mulder. Eso es decirle la verdad a la representación nacional. Y nosotros estamos en la obligación de decir acá ante la representación nacional, ustedes que son los que representan al pueblo, la verdad de los hechos, el contexto internacional económico y la fragilidad de muchas de las economías a nivel internacional. Creo además, presidente, que este hecho nos debe hacer reflexionar. Tal como lo ha señalado el señor ministro de Economía y Finanzas, a pesar de este contexto adverso, con el trabajo, con el esfuerzo de todos los peruanos, seguimos creciendo. Ciertamente no con las previsiones que habíamos señalado con anterioridad. Y eso no significa mentir, señor presidente. Son hechos eventuales que han ocurrido producto de la crisis. Nadie puede señalar en su sano juicio que, por ejemplo, el gobierno del señor Harper en Canadá, que ha venido aplicando una política económica saneada y por esa razón lo han reelegido, ha actuado de manera irresponsable. La crisis económica en Canadá precisamente se debe, repito, a la caída estrepitosa del precio del petróleo. Y en aquellos países que requieren de este insumo, la crisis los afecta más. Entonces, en ese sentido, presidente, estamos en la obligación no solo de informar adecuadamente, sino de manejar el dinero de todos los peruanos con rigor. Porque ya sabemos lo que ha ocurrido en el pasado, señor presidente, cuando el gasto público se simplemente utilizaba sin criterios técnicos y económicos. La famosa hiperinflación no se ha borrado de nuestra memoria. Tal vez algunos pretenden señalar a personas desinformadas que solo han gobernado 5 años, pero en realidad gobernaron 10 años. Y todos sabemos que los 5 primeros años fueron o significaron la hecatombe económica del país. Y ese proceso de reconstrucción de la economía, con ese Estado gigante, con ese Estado populista, con esas empresas públicas absolutamente endeudadas, con esa hiperinflación sin control, lo que costó el esfuerzo de todos los peruanos
y de 3 gobiernos consecutivos para poder revertir esa situación en donde el país perdió aproximadamente el 22% del PBI. En esos 5 años, el país retrocedió 22% del PBI. Entonces eso siempre hay que recordarlo, porque hablar es muy fácil y decir hay que aumentar los sueldos. Claro que hay que aumentar los sueldos, pero los sueldos para que tengan respaldo deben ser producto de la generación de la riqueza, del trabajo, no imprimiendo billetes como ocurrió en el pasado. Y ya lo he señalado, presidente, en mi presentación de la semana pasada. Fácil sería para el actual gobierno del presidente Humala aumentar sueldos, firmar actas de soluciones, entregar los recursos y que cargue con los problemas el gobierno siguiente. Y así todos somos populares. Pero nosotros estamos acá, presidente, para actuar con responsabilidad. Se ha hablado, ¿no es cierto?, que esta es una ley del saqueo. Y yo debo rechazar esos términos, más aún porque provienen de un expresidente de la República. Acá no hay ningún saqueo, porque el dinero de todos los peruanos va a ser fiscalizado no solamente por el Parlamento Nacional, sino por la Contraloría General de la República. Y nosotros como autoridades estamos obligados permanentemente a dar cuenta de nuestros actos ante el Congreso de la República. También se nos ha tildado de incapaces en el manejo del presupuesto de la República. Señor presidente, no es lo mismo ejecutar 140.000 millones que 60.000 millones, como era el promedio de los presupuestos del gobierno anterior. Y me remito a las estadísticas. En todos los años, el actual gobierno ha ejecutado presupuestalmente mejor que el anterior gobierno. Claro está, a través de usted, señor presidente, al congresista Eguren, que es el gran censor de la ejecución presupuestal, que se pretende calificarnos a nosotros en el mes de febrero o marzo que no hemos ejecutado, y yo recuerdo que cuando desempeñé la cartera de defensa, hasta editoriales en los periódicos, ineptitud, ineficiencia, pero sin embargo cuando durante 3 años llegamos al mes de diciembre y en todos los años superamos el 80% y en un año estuvimos cerca del 90%, no hubo ninguna rectificación ni siquiera en la sección de defunciones, señor presidente. Pero esa es la realidad. Ya lamentablemente concedí las 2 interrupciones. Lo que sí debo mencionar es que lo que sí debo mencionar en honor a la verdad es que un año sí me felicitó públicamente el congresista Eguren. Ha habido una alusión directa y de repente va a corresponder pero el congresista Eguren. Si se siente aludido, no tengo inconveniente que haga uso de la palabra. Gracias, presidente. Y ese es el objetivo, señor ministro, de hacer el control político y fiscalizar para promover y motivar la mejora permanente, la competencia al interior de las entidades del Estado para no quedar rezagados en la ejecución presupuestal. Ese es el objetivo y en usted funcionó muy bien, porque terminó bien en su periodo como ministro y además institucionalizó porque ahora también esa cartera va bien y eso es bueno. Pero en el tema de fondo, en el tema de ejecución presupuestal, estamos con gobiernos locales y regionales en más del 90% que recién se han instalado. ¿Y cuánto tienen de ejecución los gobiernos regionales? 39.3. Un gobierno que viene con 4 años donde ya debió desarrollar el expertise suficiente y necesario, ha ejecutado el 41.8%. O sea, prácticamente lo mismo en 8 meses. En 8 meses. Si eso no es ineficiencia, yo respeto los criterios de eficiencia que tenga el señor ministro, no son mis criterios de eficiencia. Yo creo en estándares más altos y creo que los peruanos y nuestros técnicos pueden hacerlo mejor. Es un minuto, congresista. Ministro Caterino. Gracias, presidente, por sus buenos deseos.
pero no voy a postular al Congreso de la República, como ya lo he señalado en reiteradas oportunidades. Se ha señalado también reiteradamente el día de hoy que este es un presupuesto centralista. Y yo quisiera, en honor a la verdad, señor presidente, señalar lo siguiente. De los miles de millones de soles que estamos presentando en el proyecto de ley de presupuesto de la República, por ejemplo, en el rubro de educación, todos esos miles de millones de soles, yo me pregunto, ¿son para Lima? Eso no es verdad. El gobierno a nivel nacional ha tenido una política ejemplar en el área educativa, en la reconstrucción de colegios, en la capacitación de maestros. Por vez primera, señor presidente, hace algunas semanas, los maestros han dado un examen para poder ser evaluados y en base a los resultados meritocráticos poder aumentarles de sueldo. Entonces no es cierto. Por el contrario, la mayor parte del rubro de educación que va a administrar el Ministerio de Educación será destinada a todos los pueblos del Perú. Y ese creo que es uno de los aspectos más importantes de la gestión del presidente Humala, su compromiso con la educación. Y agradezco, señor presidente, a muchos de los congresistas que el día de hoy han tenido la hidalguía de reconocer esa determinación política de apostar por la educación, porque esa será la única vía de desarrollo y progreso del país. De otro lado, señor presidente, también es importante resaltar que obras como Majesiguas, el aeropuerto de Chincheros, el gasoducto del sur, la longitudinal de la sierra, por mencionar algunos proyectos, son obras que se encuentran en provincias, que se están trabajando en provincias, lo cual demuestra la vocación descentralista del gobierno. Y de otro lado, en un contexto, y la refinería de Talara, como me mencionan acá fuera de micrófono, señor presidente, y de otro lado, la asignación presupuestal que se ha destinado para enfrentar el fenómeno del Niño significa actuar con responsabilidad. Y la mayor cantidad de esos recursos no serán para Lima, serán fundamentalmente para los departamentos del norte del país. Es decir, es un presupuesto que también está adoptando medidas para atender esa eventual catástrofe que se puede presentar. Y de otro lado, señor presidente, las planillas de los militares y policías, las planillas de los médicos, las planillas de los maestros, ¿en dónde se pagan? ¿Se pagan en provincias? No, se pagan en el gobierno central. Y ha habido ese incremento también porque a lo largo de estos años el compromiso del gobierno del presidente Humala fue aumentar los sueldos. Y yo debo reconocer también que en el caso específico de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ese aumento se pudo asignar gracias a la delegación de facultades legislativas y al voto de confianza que me otorgó la representación nacional. Entonces, ese incremento en el rubro de remuneraciones son para las policías que trabajan en Arequipa, en Cajamarca, en Huánuco, en Loreto, en todo el Perú. No es, como se pretende señalar, que toda la asignación presupuestal es centralista y limeña. Otra reflexión que quisiera hacer, presidente, es que en un contexto tan complicado como el que venimos atravesando a nivel internacional, lo que el país requiere es trabajo y más trabajo, menos paralizaciones y, por supuesto, una condena absoluta al uso de la violencia. En un contexto como el actual, las paralizaciones, los bloqueos de carreteras, ¿qué van a generar? Una profundización de la crisis económica de aquellas regiones que optan por esas vías equivocadas. Por eso lo digo, presidente, con preocupación y dolor, que
lamentablemente la actitud de algunos dirigentes políticos de Arequipa, lo único que van a traer como consecuencia del uso de la violencia será el retraso económico de Arequipa. Y eso ciertamente no lo deseo. Pero la perspectiva tampoco es tan negativa y pesimista. En el Perú, en nuestra historia minera en las últimas décadas, megaproyectos mineros hemos tenido en la época de la dictadura de Velasco, en el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde y en el gobierno del presidente Toledo. Este gobierno, el gobierno del presidente Ollanta Humala, dejará 2 megaproyectos. El de Toromocho, que hace algunas semanas ha anunciado que que ampliará su expansión con una inversión de 1.300 millones de dólares, y el proyecto de Las Bambas con una inversión superior a los 10.000 millones de dólares, que Dios mediante iniciará sus trabajos a fin de año, y que servirán estos 2 proyectos para darle un impulso al PBI nacional que podría estimar en 1.3 o 1.4%. Entonces, señor presidente, no es que vengamos acá con un pesimismo, venimos trabajando y nuestra obligación como autoridades es laborar a pesar de las circunstancias difíciles y adversas. Y no vamos a caer en el pesimismo, porque si no, no estaríamos sentados en estos lugares. Quiero finalizar, señor presidente, que necesitamos y estamos obligados a una transferencia del poder ordenada, democrática y pacífica. Y para ello el país requiere estabilidad económica, estabilidad política y estabilidad jurídica. Y en ese empeño estamos todos los integrantes del gobierno del presidente Ollanta Humala. Muchas gracias, señor presidente.